Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio voy a confrontar los discursos históricos del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en cuanto a la guerra civil, el franquismo y la transición. Memorias Hispánicas. En España no se pudo construir el mito de ser una nación antifascista, como hicieron en Francia con la muy exagerada resistencia o en Italia con los partisanos, por el hecho de que la dictadura de Franco no terminó con una derrota militar y que murió en la cama. Y lo que hubo pues es un cambio de régimen gradual de la dictadura a la democracia. El relato oficial de la transición viene a decir que fue un proceso ejemplar donde la élite política del franquismo y la oposición llegaron a un acuerdo para desmantelar pacíficamente la dictadura y establecer una democracia. Todo eso con mucho consenso, paz y amor. Pero la realidad es menos bonita. Hubo muchos actores políticos y sociales en el convulso periodo desarrollado tras la muerte de Franco. Y hubo mucha conflictividad política, social y laboral por la crisis política y económica. Esta conflictividad fue reprimida duramente por la policía franquista. Tampoco estuvo todo ya de antemano planificado para que sucediese ya como sucedió. De hecho, inicialmente el aparato franquista quiso continuar la dictadura sin Franco y como mucho dejar que entrasen en el poder sectores conservadores y muy moderados. Y fueron factores como las movilizaciones populares y de la oposición lo que obligaron al gobierno a realizar más cambios de los previstos para permitir unas elecciones libres y legalizar, por ejemplo, el Partido Comunista Español, la encarnación de los enemigos del régimen. En el relato oficial de la transición también se pone mucho énfasis en el papel del rey Juan Carlos como motor de cambio democrático que desbarató los planes de los franquistas continuistas, para así de este modo justificar el modelo de monarquía parlamentaria en España. Pero más que por convicción es probable que Juan Carlos impulsara el proceso democratizador porque ya antes de la muerte del dictador el régimen franquista estaba en crisis, hacía aguas. Cada vez había más españoles que pedían la democracia y la monarquía no quería ligar su destino a un sistema que estaba haciendo aguas. Y aún así, no es como si hubiese estado conforme con todo lo que se hizo. En algunas cartas y entrevistas privadas, el rey Juan Carlos se mostró en desacuerdo con la falta de poderes reales que le daba la Constitución de 1978 y veía con preocupación la aconfesionalidad del Estado y el sistema de autonomías. Como dice, yo creo que bastante acertadamente el presidente de Vox, Santiago Abascal, el Partido Popular ha tomado la Constitución como su programa electoral y se ha quedado un poco solo en su defensa a ultranza y de forma crítica a todo lo que supone la Constitución. En estas declaraciones de dirigentes del PP se refleja la posición del centro-derecha en cuanto a la transición y la Constitución. El rey Juan Carlos, conviene no olvidarlo, ha sido el artífice de la transición a la democracia en España. Es decir, fue el hombre que tuvo todo el poder en un determinado momento de la historia y se lo cedió al pueblo español. Y yo soy de los absolutamente convencidos de que la historia pondrá al rey Juan Carlos en su sitio. La transición no fue el triunfo de ninguna ideología sobre otra, de ningún español sobre otro. Fue la ambición de conquistar una meta conjunta, en la que unos y otros nos reconocemos un espacio de convivencia y nos otorgamos un terreno común donde resolver nuestras diferencias. La Constitución fue una expresión del mejor patriotismo, donde visiones muy distintas de lo que era España se pudieron conciliar para acordar lo que España debía ser desde entonces. Empezando por nuestro modelo de Estado, una monarquía parlamentaria apoyada en referéndum por los españoles que hoy ejerce ejemplarmente el rey Felipe VI, dentro de un Estado social, democrático y de derecho. El objetivo es la transición y el objetivo es poner en tela de juicio estos 40 años de prosperidad después de 40 años de unidad a derecha y a izquierda. E intentan vender que fue un cierre en falso y que fue una imposición de unos contra otros cuando los españoles fueron llamados a las urnas y votaron por inmensa mayoría seguir caminando juntos. Entonces, el hecho de que quieran romper ahora la transición forma parte de todo lo que hablábamos anteriormente, de esa línea perfectamente trazada para borrar todo lo que es España y crear hacia adelante, a mi juicio, una república bananera.
El PP en numerosas ocasiones usa en sus discursos políticos expresiones como el espíritu de la transición o marco de convivencia para hablar del éxito de la transición y adopta una postura inmovilista ante cualquier sugerencia de reforma del modelo de Estado del 78 o contra cualquier propuesta que rompa con el pacto de olvido y silencio respecto a la guerra civil y franquismo. Para el PP, si el paso de la dictadura a la democracia se hizo de la ley a la ley y mediante grandes consensos, la Constitución del 78 son las reglas de juego y en sus límites termina cualquier tipo de diálogo. El PP ve la Constitución vigente como si fuera la Biblia, e igual que la palabra de Dios, es incuestionable. Y por su defensa a ultranza, sin mover una coma, el PP se erige como su protector y deslegitima cualquier tipo de debate sobre una reforma constitucional por la vía legal, como han propuesto el PSOE, Vox o Podemos. Y ya ni hablemos sobre cualquier acción de saltarse a la torera la Constitución como hicieron los independentistas catalanes. Por parte de los socialistas, el abandono del marxismo y la aceptación de los socialistas de la monarquía parlamentaria les ha llevado a una amnesia voluntaria de parte de su pasado, hasta el punto de que un ministro de Zapatero llegó a afirmar que históricos socialistas como Julián Besteiro o Indalecio Prieto fueron los pioneros de la monarquía parlamentaria vigente, cuando en realidad fueron republicanos militantes. La interpretación del PSOE de hoy en día de la transición es que en su contexto se hizo bien y hubo buena voluntad de diálogo. Están en contra de hablar del régimen del 78 como hacen desde Podemos o desde los nacionalistas periféricos, pero remarcan que la Constitución no es ningún texto sagrado y que se puede reformar si se necesitan cambios constitucionales para responder a los desafíos actuales y mejorar la convivencia. Recurren al argumento falaz de la antigüedad de la Constitución para decir que se necesita un cambio, cuando hay muchos países que funcionan perfectamente con constituciones mucho más antiguas. Hace unos años, desde la oposición, el PSOE proponía una reforma constitucional, aunque ahora que están en el gobierno parecen un poco haberse olvidado de ella. Vaya por delante que el Partido Socialista plantea la reforma constitucional no como respuesta al desafío soberanista, no como respuesta a la sed de independencia de una parte, a mi juicio, minoritaria del pueblo catalán, sino como respuesta a una exigencia que venía latente desde hace muchísimos años en nuestro país, en nuestro ordenamiento constitucional, y es el de revisar a fondo nuestra Constitución, alumbrar un nuevo pacto constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas y de resolver muchísimas de las disfunciones que tenía la España autonómica como consecuencia de sus 36 años de existencia. Hoy España sufre, a juicio del Partido Socialista, una auténtica ausencia de proyecto de país. Y los socialistas lo que queremos es afrontar una renovación del pacto constitucional que regenere nuestra vida democrática, que aborde la transición de la España autonómica a la España federal, que ponga fin, en definitiva, a esos desajustes acumulados durante muchísimos años de vigencia del Estado autonómico y defienda a las clases medias y a las clases trabajadoras, que es a quienes nos debemos los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí diálogo y política, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles. Yo le diré, no es por mí, porque yo defendí cuando había que hacerlo la Constitución de 1978, no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, y la sigo defendiendo hoy, incluida la posibilidad de su reforma. Quien quiere la Constitución no le importa reformarla, la reforma para reforzarla, al contrario de quienes quieren socavar la autoridad democrática del diálogo, de la política y del consenso. Los socialistas suelen ser muy ambiguos en la reforma constitucional. Hablan, por ejemplo, de pasar del modelo autonómico al federal, pero eso más bien parece un cambio semántico y vacío de contenidos que un cambio sustancial. Desde el PSC se lleva tiempo defendiendo que Cataluña es una nación y España que es un Estado plurinacional. Y el tema de la cuestión nacional, del que hablaré más en el próximo episodio, es uno de los motivos por los que los socialistas piden una reforma constitucional. Y ahora abramos el melón de la ley de memoria histórica y de cómo se pasó de un pacto de silencio y olvido
sobre tocar estos temas dolorosos del pasado durante la transición, hasta que hoy en día sea pues un tema de debate público habitual. La experiencia de la guerra civil y la dictadura de Franco llevó a que durante la transición democrática se repartiesen y generalizasen responsabilidades en la derecha e izquierda, que hubiera una amnistía general, que se culpase a la guerra a un estado de locura colectiva y que la principal lección de todo esto fuera que nunca más debía repetirse algo así. Segunda República y la Guerra Civil sirvieron de ejemplo de lo que se debía evitar para volver al enfrentamiento entre españoles. Todo esto favorecido por un relevo generacional en la clase política de gente nacida durante la guerra o los duros años del primer franquismo. Desde finales de los 90 se han intensificado y polarizado los debates en torno a la memoria de la guerra civil y el franquismo en la sociedad civil y en la política y medios de comunicación. De nuevo, por un relevo generacional de personas del baby boom nacidas en el tardofranquismo y de personas que directamente nacieron durante la democracia, que por lo tanto, desde esta distancia temporal, se hace mucho más fácil condenar unos hechos. A nivel político, la primera acción que puso en duda el pacto de olvido de la transición la encontramos en 1996, cuando se aprobó una propuesta de cumplir con la promesa del presidente de la República, Juan Negrín, de otorgar la nacionalidad española a los que se uniesen a las brigadas internacionales. 370 veteranos extranjeros de las brigadas internacionales llegaron a España ya con el gobierno de Aznar y casi nadie del PP acudió a recibirlos. Desde entonces, el PSOE y el PP pues, han mantenido visiones diferentes sobre qué significa cerrar heridas y pasar página y en repartir equitativamente o no la culpa de la guerra civil. Si el PSOE durante la presidencia de Felipe González respetó los acuerdos de no instrumentalizar el pasado, fue para consolidar la democracia. Pero la cosa cambió cuando ya se dejó de considerar frágil la democracia y cuando el PSOE perdió las elecciones. Porque al final el pacto de olvido y perdón beneficiaba más a la derecha, vinculada con el franquismo, que no al PSOE. Por su parte, también hay que decir que el gobierno de Aznar devolvió el uso de la historia en el debate público con sus propuestas educativas y actos de conmemoración de figuras como Cánovas del Castillo, Carlos I o Felipe II, con las que se revivió pues, el debate de la identidad nacional española. Desde la derecha, periodistas y escritores como Federico Jiménez dos Santos, César Vidal o Pío Moa ganaron notoriedad con sus tesis similares a las de la dictadura, con las que se culpaba solamente a la izquierda de la guerra civil. Aznar llegó a reivindicar al presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, como un líder que trató de modernizar y unir una nación dividida, aunque el partido, digamos que ha tenido una posición inconsistente sobre reivindicar a Azaña. Durante el gobierno de Aznar y sobre todo con su segundo gobierno con mayoría absoluta, el PSOE siguió presionando al PP para que condenara el franquismo, para así hacerles perder votos de los más derechistas, o bien, si no lo condenaban, que los populares ya llevasen de por vida la etiqueta de franquistas. Y aquí vemos un ejemplo de uso político de la historia por parte de los socialistas, que además intentaban monopolizar el discurso antifranquista cuando en vida de Franco no hicieron prácticamente nada. El Partido Popular rechazó las propuestas de los socialistas hasta que en el 2002 sí hubo una proposición no de ley aprobada por unanimidad en que se condenaba explícitamente el franquismo y reconocieron a las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Con esta declaración se pretendía zanjar ya para siempre el asunto y que se dejase de traer la guerra civil y Franco a la política de actualidad. Pero como ya sabrás, no se dejó de usar con fines partidistas la historia reciente y el gobierno socialista de Zapatero sacó adelante en 2007 la polémica Ley de Memoria Histórica. Entre otras cosas, con esta ley se permite la revisión de los juicios sumarios franquistas, la identificación y exhumación de las víctimas de represión franquista halladas en fosas comunes y la retirada de simbología franquista de los espacios públicos. Desde la izquierda se considera que sólo así se pueden cicatrizar de verdad las heridas de las víctimas republicanas. Pero desde la derecha nacional se acusa a la izquierda de romper con el espíritu de la transición y de buscar la legitimidad democrática en la Segunda República y no en la transición. Además de hacer que unas víctimas de represión sean de primera y otras de segunda, y de querer imponer un relato único contra la derecha.
Yo creo que es difícil estar en contra de retirar la simbología franquista, revisar juicios o exhumar fosas comunes, pero de lo que sí se puede estar más fácilmente en contra es del relato que se oficializa con la Ley de Memoria Histórica de una guerra civil con los demócratas de bien de un lado y los malvados fascistas del otro. Es sencillamente mentira presentar a los combatientes comunistas, socialistas y anarquistas como luchadores por la democracia, cuando lo que querían era imponer otro tipo de regímenes autoritarios o totalitarios. Porque lo cierto es que en la Europa de la década de 1930 muy pocos creían en la democracia parlamentaria. Y otro punto importante en el que los socialistas básicamente distorsionan la historia es lo de ir de abanderados de la democracia y ponerse ahí la medallita del antifascismo y el antifranquismo. El problema de los partidos con mucha historia es que es muy fácil de que tengan mierda. Y el PSOE, que va tan de defensor de la democracia, se le olvida de que la mayoría de los socialistas apoyaron y colaboraron con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, pero más relevante por la cuestión de la Ley de Memoria Histórica es que el PSOE tuvo un papel protagonista en la Revolución de 1934, que supuso un golpe muy duro para, digamos, la fortaleza y la legitimidad de la Segunda República y facilitó la guerra civil. Por lo tanto, que los socialistas no vayan aquí tan de defensores de la República, que el pasado del partido pues indica lo contrario. Y luego aún es más indignante para el antifranquismo de verdad, y no ahí de boquita, que el PSOE se presente como gran opositor de Franco, cuando la única oposición real fueron los comunistas. Es muy fácil ser antifranquista cuando Franco ya ha muerto. Al PP no le beneficia electoralmente recordar el pasado franquista y de ahí que, a diferencia de la izquierda o de los nacionalismos periféricos, haya una ausencia de los usos políticos de la guerra civil y el franquismo y que solo saque el tema, digamos, de manera defensiva en respuesta a otros. Aunque a veces también toman medidas para atacar la simbología socialista, republicana, como por ejemplo hicieron con las calles que homenajeaban a Indalecio Prieto o a Largo Caballero en Madrid. Durante los dos gobiernos populares de Mariano Rajoy, el PP no derogó la Ley de Memoria Histórica, pero esta tampoco tuvo una asignación específica en los presupuestos generales y se llevaron a cabo muy pocas iniciativas de exhumaciones u otras políticas de reparación. Y el espíritu de esta actitud se puede resumir en estas declaraciones bochornosas realmente de una senadora popular contra el gobierno actual. ¿Sabe dónde nos equivocaron? Fíjese qué casualidad, hombre. Donde no hubo error fue en la partida de la memoria histórica. 15 millones de euros, hombre, ahí no hubo error. Claro que no. 15 millones para crear una verdad de Estado, pero no para mejorar a los jueces y fiscales que están esperando que ustedes les mejoren sus salarios. Fíjese, 15 millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos. En sus discursos recientes, el PP sigue manteniendo el mismo argumentario de la época de Aznar para oponerse a las propuestas del PSOE en relación a la memoria histórica reciente y minimizar la importancia y utilidad del debate. Destacan que los españoles comparten sufrimiento y culpa por la guerra civil y la dictadura. De este modo, pues se reparte de modo equitativo la culpa por la guerra y se olvidan las víctimas muy evitables del después de la guerra. Idealizan la transición como un exitoso pacto de olvido y perdón que debe continuar, piden consensos amplios, pero al hacerlo, en efecto, lo que piden es un poder de veto, repiten que mejor no abrir viejas heridas porque las políticas de memoria pueden producir, a su parecer, más daño que beneficios, y recuerdan la lejanía cronológica de la guerra civil y dictadura para quitarle hierro al asunto y vienen a decir que es preferible tratar otros temas más urgentes. Aunque esto es una falacia porque no es excluyente, por ejemplo, a tomar medidas de economía actual y tal, que hacer políticas de memoria histórica. En 2018, el gobierno de coalición del PSOE y Podemos aprobaron un decreto ley para exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos y tomar más medidas para la reparación y conmemoración de las víctimas del franquismo. Ayuso vinculaba de este modo la Ley de Memoria Histórica con la voluntad de la izquierda de romper con la transición. El PSOE y el presidente del gobierno, con tal de no tener proyecto y parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias, lejos de promover la unidad de los españoles o de resolver sus problemas, nos divide. ¿Y por qué? Porque esa es la hoja de ruta de la izquierda española, con un objetivo muy claro: la transición, la corona, la bandera y la Constitución.
porque simbolizan la unidad, la fortaleza de las instituciones y la convivencia entre todos los españoles. Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página. ¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. La fragmentación política con el surgimiento de Podemos, Ciudadanos y Vox, la moción de censura a Mariano Rajoy o el desafío independentista contribuyeron a reforzar la posición del PP en torno a la ley de memoria histórica, porque la Segunda República, la Guerra Civil y Franco son temas constantemente invocados por la izquierda y los nacionalismos periféricos, vistos como aliados en la destrucción de España. Esto al menos es así a nivel retórico, porque a la que Vox propuso una ley que ellos llamaban de concordia, que igualaba a las víctimas de la represión, pues esta fue rechazada por todos los partidos, incluido el PP, que no quería que Vox le comiera ahí el terreno y se apuntara un tanto. Lo único seguro es que la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición siguen siendo temas muy candentes en los debates políticos de actualidad y son temas que polarizan y son relevantes para la sociedad española del siglo XXI. Aquí termina el episodio de hoy. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal de YouTube o a los dos podcasts de la historia de España, Memorias Hispánicas. Y si eres muy fan del programa, puedes obtener beneficios especiales como accesos anticipados, recomendaciones bibliográficas o votar los temas de los episodios si te conviertes en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana. También tienes más contenido en las redes sociales del programa, TikTok, Twitter, Instagram y Facebook, y puedes participar en las discusiones históricas del servidor de Discord. En el próximo episodio confrontaré la visión del PP y PSOE en la cuestión nacional sobre qué es España, el modelo territorial y si es una nación de naciones, y el uso de las víctimas del terrorismo etarra e islámico. Suscríbete para no perdértelo y ¡hasta pronto!